Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un resumen de lo que fue la victoria del Chelsea 3-0 sobre el Paris Saint-Germain, lo que posibilitó que el conjunto inglés se coronara campeón de la primera edición de la historia del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Y además vamos a hacer un resumen de lo que fue el torneo en sí, qué aspectos positivos nos dejó, qué aspectos negativos nos dejó también, porque hay que tener en cuenta que en este mismo escenario se van a estar disputando el 80% de los duelos que el año que viene van a tener al Mundial de Clubes de Selecciones como partícipe. Es cierto que en vez de 32 equipos van a ser 48 países, pero por lo pronto me parece que la FIFA ya habrá sacado sus conclusiones, tanto las positivas como las negativas. Por lo pronto, en lo que respecta al partido en sí, entre el elenco británico y el conjunto francés, está claro que no hubo ningún tipo de paridad. El Chelsea ya en la primera mitad había terminado de liquidar el cotejo, le había ganado por 3-0 frente a un conjunto dirigido por Luis Enrique que terminó dejando una mala imagen dentro del terreno de juego, pero sobre todo terminó sobre el final del partido dejando una performance muy pobre, sobre todo por el lado del entrenador, que tuvo una actitud muy fea para con los futbolistas rivales. El PSG estuvo a punto de conseguir y de terminar una temporada perfecta, pero lamentablemente en este partido ha ensuciado un poco lo que ha sido el cierre de esta 2024-2025. Empecemos. En cuanto a lo que nos dejó el partido final en sí, la realidad es que todos esperábamos un encuentro decisivo un poco más peleado. Nos esperábamos que fuera el PSG el amplio dominador y único animador del cotejo, y la realidad es que nos encontramos con un Chelsea que, si bien es cierto, por momentos le cedió la pelota al conjunto francés, defendió de una manera espectacular. El equipo británico hizo un primer tiempo 10 puntos en todo sentido. Primero lo tenía que hacer defensivamente, porque de alguna manera hay que frenar a las estrellas ofensivas que tiene el PSG, además de todo el circuito de juego en general que reúne el conjunto dirigido por Luis Enrique, que durante toda la temporada, sobre todo en estos meses del 2025, quizás en el arranque le costó un poco, pero ya a partir de enero de este año, el Paris Saint-Germain fue el amplio dominador del fútbol europeo y con muchísima justicia. Tengamos en cuenta que venía de ganarle 4-0 al Real Madrid. El PSG venía de hacer un torneo más que importante. Es verdad que frente al otro único elenco, el cual también se defendió con uñas y dientes, que había sido Botafogo, el PSG también perdió 1-0, pero en aquella oportunidad el equipo brasileño había aprovechado prácticamente la única situación de gol que había generado para ganar finalmente el cotejo, y después dependió mucho de su arquero. En esta oportunidad, si bien en el segundo tiempo hubo un par de atajadas del guardameta español Robert Sánchez para evitar que el Paris Saint-Germain se metiera nuevamente en el partido, provocando algún descuento o algo parecido, la realidad es que la primera mitad del Chelsea fue excepcional, y prácticamente que cuando el árbitro sonó el silbato para finalizar la primera parte, ya se sabía quién era el campeón. Y estamos hablando de que enfrente el Chelsea tenía el Paris Saint-Germain, y uno tiene que cuestionarse que no podía ser que el PSG no saliera adelante y por lo menos intentara hacer algo en el encuentro. Pero no es que no quiso, no pudo básicamente. Es verdad también que a Dembélé se lo vio bastante por debajo físicamente. Se nota que después de que terminó la Champions League no pudo volver a estar nunca al 100%. Recordemos que fue suplente en los primeros 5 partidos de este Super Mundial del Club y recién volvió a la titularidad en el duelo de semifinales contra el Real Madrid. Lo volvió a poner Luis Enrique en este encuentro decisivo, pero poco pudo hacer el atacante francés, que para muchos es y sigue siendo el máximo candidato a quedarse con el Balón de Oro. Pero ¿quién podría llegar a ser ahora su nuevo competidor para ganar ese galardón individual? Nada más y nada menos que Cole Palmer, que en la primera parte dio una exhibición como todos sus compañeros, pero fue el responsable de los 2 primeros goles. El primero de ellos, espectacular la definición hacia el palo derecho de Donnarumma. La segunda también tuvo una definición bastante similar, más allá de que hay errores previos del PSG. Muy flojo partido de Nuno Méndez. ¿Hace cuánto que no lo veíamos jugar tan mal a Nuno Méndez, que en Europa había mostrado su jerarquía para convertirse en el mejor lateral izquierdo de todo el planeta sin ningún tipo de duda, y en esta oportunidad quedó totalmente al margen del buen nivel que mostraron los atacantes del Chelsea? En el último tanto del primer tiempo,
gran asistencia de Palmer, y João Pedro marcaría el tercer tanto, 2 goles en semifinales contra Fluminense y un gol en este duelo decisivo para el atacante brasileño que terminó siendo el gran refuerzo del Chelsea en este Supermundial de Clubes de la FIFA. Enzo Maresca, el entrenador italiano que dirige al equipo británico, terminó de sacarle todo el jugo posible a sus futbolistas en cuestión, y si bien es verdad que no podemos, más allá de haber sido campeón de este torneo, decir que Chelsea es el mejor equipo de Europa y del mundo, la realidad es que en este Supermundial de Clubes no hubo nadie mejor que el conjunto británico. ¿Y qué aspectos positivos y cuáles otros negativos nos dejó este certamen en particular? Yo creo que lo que tiene que ver con lo positivo, está claro que hubo encuentros más que importantes que nadie se imaginaba que iban a ser tan peleados, o por lo menos que iban a tener tanta trascendencia, y al final tuvieron muchísima importancia en sí. Es cierto, y creo que la mayoría opina esto, que a medida que fue avanzando el Supermundial de Clubes se fue perdiendo un poco ese espíritu competitivo, que la fase de grupos para muchos fue excepcional, fue muy pero muy buena, pero después ya en las instancias finales, como prácticamente solo hubo un par de sorpresas, que fue la victoria de Fluminense primero sobre Inter y el triunfo del Al Hilal sobre Manchester City. Después es cierto que Fluminense llegó a semifinales por vencer justamente al elenco árabe, pero ahí había mucho más paridad. Después, en el resto de los cotejos en general siempre se dio el marcador lógico, con el mejor equipo ganándole al conjunto más débil. En la fase de grupos no es que eso sucedió siempre, pero por lo menos ya si decimos que Chelsea, que es el campeón y para muchos el mejor equipo de este torneo, perdió en esa instancia contra el Flamengo, eso ya nos muestra que por lo menos en la primera instancia hubo bastante más igualdad en relación a que los equipos más débiles podían pararle un poco el carro a aquellos conjuntos más fuertes. Otro aspecto positivo es que, más allá de ser la primera edición de esta competencia y que muchos creían que los equipos europeos se le iban a tomar un poco a joda, la realidad es que nada fue así. De hecho, ahora voy a estar hablando de lo que pasó con Luis Enrique. A cada elenco que quedó eliminado le dolió perder muchísimo. Es más, hubo algunos resultados trágicos para con los entrenadores. Botafogo, que fue el único equipo que le ganó al PSG, además de obviamente Chelsea en la final, después quedó eliminado en octavos de final contra el Palmeiras y despidió a su entrenador. El último campeón de la Copa Libertadores se quedó sin DT, para que vean que para todos los equipos verdaderamente fue importante esta competencia. Y en cuanto a aspectos negativos, yo creo que a la hora de hablar de clubes y no tanto de selecciones como va a suceder el año que viene con el Mundial de Países, me parece que a estos torneos de equipos les viene mejor que la sede sea un país un tanto más futbolero y no tan grande, o por lo menos que las sedes estén un poco más juntas. Estados Unidos, más allá de que ha crecido futbolísticamente hablando, no solamente en lo que respecta a su selección, sino en general a lo que son los simpatizantes norteamericanos que cada vez miran más este deporte en cuestión, la realidad es que está muy lejos de ser una comparación, por ejemplo, si este torneo se hubiera jugado en Brasil o si se hubiera jugado mismo en Inglaterra, en España. Me parece que son países que tienen sedes para poder recibir esta clase de partidos y que hubiera habido un ambiente futbolístico mucho más importante. Y después dos temas que no sé cómo va a ser la FIFA para solucionarlos. Uno de ellos tiene que ver con el calor. Hubo algunos partidos en los que hubo 35 grados y si bien es cierto que esto no imposibilita a los futbolistas de poder desarrollar las acciones dentro del terreno de juego, a la hora de tener que mirar el Mundial de Fútbol del año que viene, y obviamente es algo que no puede suceder teniendo en cuenta que se va a estar disputando en la misma época del año. Y después la postergación de los partidos por las alertas meteorológicas, eso tampoco sé cómo lo va a solucionar la FIFA, porque en Estados Unidos hay un reglamento en el cual dice que si hay una alerta meteorológica, ya sea por algún evento fuerte que puede llegar a suceder, hay que esperar sí o sí a que el mismo tenga 0% de probabilidades de que pueda suceder, si no, no se puede desarrollar ningún partido de fútbol ni ningún espectáculo al aire libre. Y para terminar, no quiero dejar de mencionar lo de Luis Enrique, porque así como recibió los merecidos elogios por lo que hizo con el PSG dentro del campo de juego y por lo que él mismo había contado que tenían que hacer sus jugadores para que el equipo se convirtiera en el mejor conjunto de todo el planeta, y logró trasladarlo
dentro del terreno de juego. Cada vez que el director técnico español decía que sus jugadores tenían que hacer tal o cual acción o que tenían que desenvolverse de una u otra manera dentro del campo de juego, y después eso se terminaba de plasmar dentro de la cancha, veíamos que el DT tenía razón en cuanto a algunos aspectos del fútbol en sí. Sin embargo, lo que sucedió ayer en el final del encuentro entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain en la final del Supermundial de Clubes de la FIFA es algo que no le puede pasar a ningún entrenador. Es cierto que seguramente reaccionó así porque algo le dijeron, pero no tendría ningún tipo de sentido que un DT pudiera accionar de esa manera, sobre todo dándote cuenta que está sufriendo una derrota más que merecida y que nada pudiste hacer dentro del campo de juego. El PSG le ha propinado a sus rivales de turno goleadas mucho mayores a las que ayer recibió por parte del Chelsea. De hecho, en el duelo de semifinales el Paris Saint-Germain goleó 4-0 al Real Madrid y ningún futbolista, ni Xabi Alonso, el entrenador del equipo español, reaccionó de mala manera, y en la final de la Champions ningún jugador del Inter ni el director técnico del equipo italiano en aquel entonces, Simone Inzaghi, reaccionaron mal luego de que PSG le marcara 5 goles y le haya ganado por 5 tantos de diferencia una final de Europa. Básicamente al PSG en este partido le sucedió totalmente lo inverso a lo que le había pasado en la final con el Inter. Luego del primer tiempo, en aquella final de la Champions, ya sabíamos que el PSG era el campeón de Europa, que el segundo tiempo estuvo de más. Y en este cotejo frente al Chelsea todos sabíamos, luego de terminar los primeros 45 minutos, que el elenco de Londres se iba a coronar con la primera edición del Supermundial de Clubes y que la segunda mitad estaba claramente de más. Sin embargo, el accionar de Luis Enrique, más allá, repito, que algo le habrán dicho, no tiene ningún tipo de justificación. Así que, si bien es cierto que ahora seguro el entrenador se tomará sus merecidas vacaciones, que por lo pronto yo creo que el PSG sigue siendo el mejor equipo del mundo, porque en definitiva es el que mejor juega a este deporte, hablando puntualmente de las dos acciones que hay que realizar en el fútbol para ser bueno, que es defender y atacar. Ayer recibió un paseo por parte del Chelsea y lo de Luis Enrique fue totalmente vergonzoso. Así como todos tienen que saber ganar, también hay que saber perder. Inclusive es mucho más importante saber perder que saber ganar, y el entrenador español ayer dejó una muy mala lección dentro del campo de juego. Así que esperemos que en ese sentido recapacite. Yo creo que de cara al futuro esto va a quedar un poco en el olvido. Me imagino que pedirá las disculpas correspondientes, no puntualmente a Joao Pedro, que es el jugador el que terminó agrediendo sobre el final del compromiso en sí, sino en general sobre su propio accionar. Va a decir que no está bueno comportarse de esa manera, y cuando arranque la próxima temporada, la 2025-2026, Luis Enrique tratará de hacer que el PSG juegue como lo hizo en la mayor parte de esta 2024-2025, sobre todo desde enero de este año, donde hasta el último partido ante el Chelsea, el equipo francés había sido el gran dominador, no solamente de Europa, sino del planeta en sí, porque claramente es el equipo que mejor juega al fútbol en el mundo, y eso gracias a su DT, que no puede reaccionar de la manera que lo hizo ayer. Y se terminó la primera edición del Supermundial de Clubes de la FIFA, un torneo que terminó siendo más positivo que negativo, por lo menos a mi parecer, con un campeón que termina siendo también un equipo europeo, que muchos se imaginaban que en definitiva quien levante el título iba a ser un conjunto del viejo continente, pero no sé en qué posición estaba el Chelsea en lo que respecta a candidatos a llevarse el trofeo. Seguro estaba por detrás del PSG, del Real Madrid, del Bayern Múnich y del Manchester City. Después, en cuanto al resto de los equipos del viejo continente, y probablemente el Chelsea, por venir de ganar la UEFA Conference League, era seguramente uno también de los máximos candidatos a quedarse con el certamen, a pesar de que luego de lo que fue la segunda fecha de la fase de grupos en aquella derrota contra el Flamengo, no sabíamos qué es lo que iba a suceder con el elenco inglés en cuestión. Por lo pronto terminó desarrollando un muy buen torneo, con un Cole Palmer que terminó siendo la gran figura de la final, con un Joao Pedro que apareció sobre la parte decisiva del certamen para justamente darle esa jerarquía que necesitaba en ofensiva, y para un equipo que de la mano del italiano Enzo Maresca logró por primera vez levantar este título mundial.